Bueno, bienvenidos a todos y todas. Vamos a hablar hoy de un tema un poquito diferente, que es el tema de acumulación de evidencia. Modelos que toman en cuenta el tiempo que nos lleva a decidir. Bueno, se habrán dado cuenta que en la teoría de detección de señales no entra el tiempo, pero a la vez ya les había dicho en la primera clase que es uno de los elementos más obvios en la toma de decisiones. O sea, la teoría de detección de señales se trataba de entender los patrones de los errores y los aciertos en decisiones binarias. Vimos cómo se podía hacer uso del conocimiento previo para ajustar el sesgo de respuesta de forma óptima, por ejemplo, y vimos qué modelos pueden explicar los patrones que se observan en las curvas ROC empíricas, ¿sí? O sea, cómo explicar las curvas ROC a partir de un modelo de toma de decisión. La idea de hoy es hablar de el tiempo que toma decidirse. Y la idea básica es que queremos incorporar en los modelos una idea central y es que decisiones fáciles se toman más rápido que las decisiones difíciles. ¿Sí? Las decisiones difíciles llevan más tiempo. Este resultado, que es bastante intuitivo y que podemos, si quieren, adornar con 1000 anécdotas de la vida cotidiana, también se verifica en un montón de situaciones, en experimentos de laboratorio controlados, en áreas más diversas, en decisiones sociales, en decisiones económicas, apuestas, búsqueda visual, memoria. En todas se repite el mismo patrón y es este que las decisiones difíciles llevan más tiempo. Entonces, esto hace pensar que hay algún proceso básico común y que ese proceso básico común se puede explicar con algún modelo simple, y es lo que se llama muchas veces modelos de acumulación de evidencia, aunque tiene distintos nombres, como vamos a ver. Bueno, pero para ser un poquito más precisos, y también para introducir un experimento nuevo, em, vamos a hablar de cuál es el patrón típico de datos que queremos explicar usando este experimento, que es un experimento, una tarea clásica de discriminación visual en monos. Esta tarea es una tarea de discriminación de movimiento en realidad y consiste en lo siguiente. En la pantalla aparece un círculo en el que hay algunos puntos que se están moviendo coherentemente en la dirección horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto está inmerso dentro de un mar de puntos que se mueven en cualquier dirección. Los puntos que se mueven en la dirección horizontal son los puntos que se llaman coherentes, y el porcentaje de puntos que se mueven en esa dirección es lo que se llama la coherencia, y manipulando la coherencia se puede alterar la dificultad de la tarea. ¿Sí? O sea, típicamente la tarea, que consiste en decir en qué dirección se están moviendo, y hay trials en los que ese movimiento de coherente es hacia la derecha y trials en los que es hacia la izquierda. Típicamente la mitad de los trials son para cada lado, y los monos están entrenados, cosa que lleva mucho tiempo, les lleva mucho tiempo aprender esta tarea, y responden moviendo los ojos hacia la dirección del movimiento, hacia esos puntos rojos que están ahí en la figura de abajo. Entonces, bueno, la tarea es difícil según la coherencia, y el resultado típico que se obtiene es a nivel de comportamiento es el siguiente. O sea, a medida que aumenta la coherencia, la gente le va mejor, a los monos también, el porcentaje de respuestas correctas es el que se ve ahí, y a la vez el tiempo de respuesta medio se reduce, ¿sí? O sea, ya fíjense que cuando el 40% de los puntos se mueve consistentemente en la misma dirección, ya la gente lo hace con 100% de eficacia, y el tiempo de respuesta se reduce a
400 milisegundos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que se llama un trade-off, un balance, sí, este, balance entre velocidad y precisión, ¿sí? Speed, accuracy, trade-off. Y es que cuando uno tiene menos tiempo para decidir, se equivoca más. ¿Sí? Le lleva más tiempo decidirse y se equivoca más. Eh, Ahora lo que entonces lo que queremos describir es exactamente este patrón. O sea, qué pasa cuando las tareas se vuelven más difíciles y entonces la gente se equivoca más y a la vez le toma más tiempo las decisiones más difíciles. ¿Cómo incorporar esto en un modelo que no va a ser el de detección de señales, pero esto es de acumulación de evidencia? Entonces, el modelo básico es el siguiente. Supongamos que uno está participando en uno de estos experimentos, que es por ejemplo, el experimento de discriminación de movimiento que vimos recién, y tiene que tomar una decisión binaria a partir de la información o evidencia visual que vamos obteniendo. O sea, decidir si el movimiento coherente es hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, el modelo asume que el cerebro representa de alguna forma, en una variable que vamos a llamar X, la acumulación de evidencia a favor o en contra de las opciones que tenemos disponibles, que son elegir derecha o elegir izquierda. Entonces, supongamos que al principio el valor de esa variable es 0, cuando empieza el trial, y mientras ustedes van mirando la imagen, cuando algo los hace pensar que los puntos se mueven hacia la derecha, le suman algo a X, y cuando algo los hace pensar que en realidad se están moviendo hacia la izquierda, le restan algo a X. ¿Sí? Entonces esto va fluctuando hasta que llega el tiempo final y ustedes tienen que tomar una decisión. Entonces cuando termina el trial y hay que decidir, en este modelo lo que uno hace para decidir es ver si acumuló suficiente evidencia a favor de alguna de las hipótesis. Una opción es que uno haya llegado a uno de los umbrales de decisión, ¿sí? Que en este caso es el 1 y el -1, estas unidades arbitrarias de acumulación de evidencia. Si en cambio uno no llegó al umbral a lo largo de todo el trial, la regla de decisión dice, bueno, veamos el signo de X, ¿sí? Porque esto está centrado en 0. Si uno está entre los X positivos al final, elige derecha, si está entre los X negativos, izquierda. Bueno, es fácil ver que este modelo, dicho así, por lo menos verbalmente, va a capturar la esencia de lo que queríamos ver. O sea, decisiones difíciles llevan más tiempo, ¿sí? Porque tenemos más fluctuaciones y uno va a tardar más en llegar a alguno de los umbrales o acumular suficiente evidencia para decidir. En cambio, en un trial fácil, porque la evidencia perceptual es más fuerte, la evidencia se va a acumular rápidamente a favor de alguna de las hipótesis. Por ejemplo, si perdón, acá debería decir coherencia alta, ¿sí? O sea, cuando la coherencia es alta, o sea, hay muchos puntos que se mueven en la misma dirección, rápidamente vamos a acumular evidencia a favor de la opción elegir derecha. ¿Okay? Bien, esto es como un sistema de votación en el que abrimos una urna y tenemos votos para los dos candidatos. Si la elección es pareja, vamos a tener que esperar hasta el final para saber quién es el ganador. En cambio, si el candidato A tiene muchos más votantes, el escrutinio va a fluctuar probablemente, pero rápidamente vamos a encontrar que A va a tener la mitad más uno de los votos y ahí se terminó. ¿Okay? Entonces, esta idea intuitiva de este modelo captura la esencia de lo que queremos ver, que es que las decisiones difíciles llevan más tiempo. Pero bueno, este modelo que vimos recién
En realidad es una familia de modelos. O sea, no hay una única forma de acumular evidencia. Hay una familia de modelos que lo pueden hacer. Y vienen dando vuelta estos modelos hace muchas décadas. Uno de los padres de estos modelos es Radcliffe. Acá les pongo una figura de este review que escribieron Radcliffe y otros sobre este tema, sobre las aplicaciones actuales de este tipo de modelado. Nosotros vamos a ver solo un tipo de estos modelos que captura, me parece el más simple, que captura la esencia de los demás, que es el modelo de caminata al azar o random walk. El random walk, para los que no lo conocen, o caminata aleatoria o al azar, es como el oscilador armónico, para los que estudiaron física, de los procesos estocásticos. O sea, si cursaron alguna materia de física, sabrán que a los físicos nos encantan los resortes. Bueno, no sé si nos encantan, pero por lo menos aparecen mucho como modelo, porque siempre que algo oscila, lo, lo podemos pensar como un oscilador armónico, ¿sí? Como un resorte. O sea, cuando uno ve una molécula que oscila, lo ve como un resorte, cuerdas vocales que oscilan, otra vez un resorte, oscila el ritmo cardíaco, bueno, oscilador armónico, y así, ¿ok? Entonces, eso en ese tipo de sistemas. O sea, funcionan como el modelo básico para pensar cualquier oscilación, cualquier sistema físico que oscila. Y después, claro, el modelo se puede complejizar tanto como uno quiera según el área particular en la que uno está trabajando. En los procesos estocásticos, donde hay fluctuaciones, el random walk es igual. Aparece en muchísimas áreas y, y es el modelo básico, ¿sí? O sea, es como, por ejemplo, hace 100 años o más, eh, por lo menos así lo cuenta la historia, cuando estaba Robert Brown, que era un botánico escocés o inglés. Poco tiempo después, en realidad, de que se descubrió el microscopio, estaba mirando partículas de polen flotando en una gota de agua, ¿sí? Y notó que no dejaban de moverse. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando? Se movían aparentemente de forma aleatoria y no paraban nunca, ¿sí? Y eran partículas de polen que estaban chocando con moléculas de agua que son mucho más pequeñas. Ese movimiento aleatorio que ustedes pueden buscar en internet o habrán visto en el laboratorio alguna vez, o incluso en esas partículas que están flotando en el aire, que uno las ve cuando entra un rayo de luz. Bueno, eh, eso es la evidencia en realidad de la existencia de los átomos, ¿sí? O sea, pasaron varios años después de Brown y fue Einstein el que describió de forma matemática ese proceso difusivo, que es el movimiento aleatorio de las moléculas debido a la energía térmica, ¿sí? Al choque con otras partículas más pequeñas que están alrededor. Eh, bueno, en biología también es importante a escala celular, porque o sea, la difusión de los objetos a esa escala, como son tan livianos, no se mueven como nos movemos nosotros. O sea, importa mucho, o sea, están en un ambiente tan denso, sí, entre otras cosas, tan denso que la inercia me importa muy poco. O sea, si yo tiro un objeto por el aire o me meto en una pileta y me impulso y nado, tengo cierta inercia que aunque me deje de impulsar, me sigo moviendo, ¿sí? A esas escalas tan pequeñas celulares, el mundo es bastante diferente y lo que predominan son las fluctuaciones. O sea, por ejemplo, una bacteria, si deja de impulsarse con su método de propulsión, se detiene enseguida, no continúa moviéndose. Entonces, y cuando deja de propulsarse, se moverá aleatoriamente, solamente por efecto del entorno. Eh, bueno, cerremos este paréntesis que era solo para hablar de la generalidad de los modelos de caminata aleatoria.
son años de haber enseñado biofísica, que me parece muy tentador hablar de cómo esto es muy general. Pueden chusmear. En genética también aparecen los modelos de caminata al azar, y también hasta, no sé, en el algoritmo PageRank de Google, también, o sea, modelos de caminata aleatoria, eh, procesos aleatorios como este. Entonces, entender cómo funciona la caminata al azar no es solamente para el modelo de toma de decisiones que vamos a ver ahora, sino que es más genérico. Entonces, veamos ahora cómo se aplica esto a modelos de toma de decisiones. Bueno, decíamos, el modelo básico formalmente lo podemos escribir así. O sea, tenemos una variable x, que es la variable de decisión, que es la que acumula la evidencia, y esa evidencia, x en el tiempo t más 1, va a ser igual a, acá está x en el tiempo t más 1, va a ser igual a la evidencia que se haya acumulado hasta el tiempo t, hasta el tiempo anterior, más la evidencia instantánea que se haya obtenido en ese instante. ¿Sí? O sea, la evidencia que proviene del estímulo y que procesa el sistema visual, si la tarea y la evidencia es visual. Entonces, X podría corresponder a la tasa de disparo de un grupo de neuronas, o a la diferencia entre la tasa de disparo de dos grupos de neuronas. Por ahora no, en este momento no interesa. Lo que interesa es que de alguna forma eso está representado en el cerebro con un número X, y que se modifica a medida que llega nueva evidencia, ¿sí? Esa es la propuesta del modelo. Ahora bien, la evidencia también tiene ruido encima, ¿sí? Eso ya, igual que como lo vimos en la teoría de detección de señales. Entonces, lo que vamos a hacer es asumir que la evidencia E es una variable aleatoria que tiene una distribución normal. Si el valor medio es 0, la evidencia que se obtenga va a favorecer a las dos opciones con igual probabilidad. Eso simularía un trial difícil, ¿sí? Cuanto más cerca de 0 esté el valor medio de la distribución de la evidencia, es un trial más difícil. Entonces, si en cambio el valor medio es positivo, y ese valor medio lo llamamos drift, tenemos un caso en el que la evidencia favorece a la opción, por ejemplo, en este caso, si es positivo, derecha. Si fuera drift negativo, sería un caso en el que tenemos evidencia que favorece a la opción izquierda. Entonces, el valor medio de esta distribución de la evidencia es lo que llamamos drift, y es la evidencia por unidad de tiempo que se obtiene en cada instante. Entonces, este modelo, así como está, es fácil de simular en R también, o sea, tiene el tiempo discretizado, y en 2 líneas de código se puede hacer una simulación, si ustedes van a hacer varios ejercicios de estos en la práctica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el punto es el siguiente, que si bien este modelo funciona bien, desde hace mucho, desde que surgieron un tiempo antes de que surgieron estos modelos, se sabe que las respuestas equivocadas son en general más lentas que las correctas. Por lo menos cuando hay presión por responder correctamente. Cuando diseña el experimento, incentiva a la gente a responder correctamente, en general pasa eso. Entonces, al principio, este tipo de modelos, los primeros modelos de caminata de azar, no podían pescar esta observación que se veía experimento tras experimento, ¿sí? O sea, de hecho, si el punto de partida del acumulador es equidistante de los umbrales, el modelo predice que los tiempos de respuesta de los aciertos van a ser iguales que los tiempos de respuesta de los errores, ¿sí? O sea, eh, lo que ven acá es un gráfico del histograma, de la densidad
yo hice muchas simulaciones de este proceso que vimos en la transparencia anterior, y grafiqué el tiempo de respuesta. Y lo que vemos acá es que, tanto para correctas como para incorrectas, el tiempo de respuesta es parecido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede modificar esto? Bueno, resulta que en 1978, ¿cómo se puede modificar esto para capturar esta observación? Y es que las incorrectas, cuando uno se equivoca, a la vez le llevan más tiempo. Bueno, en el 78, Radcliffe propone que una forma de solucionar esto es que el drift varíe trial tras trial, ¿sí? O sea que el tiempo de respuesta se va a modificar si uno toma en cuenta eso. O sea, la idea es que, aunque uno esté modelando una situación en la que la coherencia experimental se mantiene constante, eh, el mismo sujeto experimental frente a ese estímulo va a fluctuar su drift o incluso su tiempo, su punto de partida, de trial a trial, y eso hace que se diferencien los tiempos de respuesta de las correctas y las incorrectas. Esa es la manera heurística, si quieren, de corregir el modelo para que pueda tener en cuenta eso. Eh, Desde el punto de vista del modelo es fácil de modificar. Voy a volver atrás. O sea, lo que estamos haciendo siempre es simular acá el drift, en este caso es constante, pero ustedes pueden hacer un loop acá y que cada trial use un umbral diferente. ¿Okay? Use un drift diferente. Y eso lo sortean con una distribución normal, donde ahora el drift va a tener un valor medio, que va a ser 0,2 por ejemplo, y una pequeña variación entre trials. O sea que lo sortean de vuelta de una distribución normal en el drift. Con eso se resuelve este problema, y la moraleja es que, que yo saco de acá es que el modelado de este tipo de problemas matemático, computacional, también es acumulativo. O sea, así como estamos acumulando evidencia, el modelado también es acumulativo. O sea, hay un ida y vuelta entre los datos empíricos y el modelado, que es muy explícita en este caso. O sea, cuando la realidad no coincide con lo que predicen los modelos, se revisan los modelos, se piensa cuál es una mejor versión de los modelos, qué habría que modificar, y se pone eso a prueba de vuelta, ¿sí? Por otro lado, y esto está muy bien todo este tema en el libro de Farrell y Lewandowski, está en la bibliografía, que se llama Computational Modeling of Cognition and Behavior, capítulos 1 y 2. Capítulo 2 y el capítulo 1 también está muy bueno. ¿Pero a qué iba? Esto también muestra que los modelos sirven para los modelos matemáticos de la toma de decisión y en general aplicados a modelos de cognición, de biología, sirven para hacer explícitas cuáles son las hipótesis que estamos asumiendo cuando cuando intentamos explicar un fenómeno, ¿sí? O cuando frente a modelos verbales o de otro tipo, el hacer una simulación, hacer un modelo matemático, hace explícita qué es lo que estamos asumiendo. Entonces acá estamos asumiendo varias cosas. Estábamos asumiendo que el drift era constante, también estamos asumiendo que la evidencia que procesamos en un trial es independiente de la que procesamos en el trial siguiente, porque no depende del valor que haya tomado antes. Distintas hipótesis que pueden estamos asumiendo que podrían no ser ciertas, ¿sí? En ese sentido son una herramienta como de ayuda para el que hace los experimentos, ¿sí? O sea, ese ida y vuelta y hacer explícitas las hipótesis. Y la complejidad también, eso también un tercer punto, es que la complejidad de los modelos va un poco de la mano de lo que reclaman los datos, ¿sí? O sea,
Es como lo que hicimos para la teoría de detección de señales cuando primero asumimos que las distribuciones eran normales de igual varianza. Bueno, después, viendo las curvas R o C de experimentos, uno puede poner a prueba si esa era una hipótesis correcta o no, o la tenía que modificar, y vimos que había que modificar la varianza de una de las distribuciones respecto de la otra, porque no podíamos explicar los datos. Entonces, de vuelta ahí hay como algo de la complejidad, que uno empieza con lo más simple y lo va haciendo más complejo a medida que los datos lo requieren. De vuelta, les recomiendo que lean el libro de Farrell y Lewandowski. Bueno, y para cerrar con este tema, quería hablar un poquito de cuál es la evidencia neurofisiológica para apoyar este tipo de modelos. Y acá aparece algo bastante fascinante, porque los modelos de acumulación, como los que vimos recién, eran una explicación bastante plausible, muy poco compleja, del proceso de decisión. Ahora, eso vino mucho antes de cualquier tipo de evidencia de lo que puede ocurrir dentro del cerebro, ¿sí? Pero cerca del año 2000 empezó a aparecer evidencia fuerte a favor de este tipo de modelos dentro del cerebro. Y el asunto es así, se registró la actividad de neuronas, y ahora lo voy a simplificar un poco, pero voy a contar un poco la historia. En este review que puse ahí de Gold y de Shalden está contado en más detalle, ¿sí? Pero lo voy a simplificar un poco. Mientras la gente hace una tarea como la que vimos al principio de la clase, se registra la actividad de neuronas en dos regiones, ¿sí? En el área media temporal y en la corteza intraparietal lateral, MT y LIP. Y el patrón que se encuentra es muy diferente en las dos áreas. Entonces, voy a mostrarles acá. Perdón. Estos son registros de la tasa de disparo de neuronas en cada una de las regiones. O sea, en el tiempo cero apareció el estímulo. En el área media temporal, lo que parece ser es que ocurre es que después de un transitorio que puede durar 200 milisegundos, cada color que está acá son distintos niveles de coherencia, y lo que parece estar codificando estas neuronas es la intensidad de la evidencia. ¿Sí? O sea, porque después del transitorio, la tasa de disparo permanece más o menos constante. ¿Okay? O sea, para cada nivel de coherencia hay un nivel de actividad en estas neuronas. ¿Se ve? O sea, esto está codificando de alguna forma la coherencia, que es la dificultad de la tarea. O sea, cuál es la intensidad del estímulo, la fuerza del estímulo. En cambio, vean lo que pasa en el área LIP. ¿Sí? O sea, de vuelta estos son promedios de la tasa de disparo de muchas neuronas en esta región. En el tiempo cero se prendió el estímulo, apareció el estímulo, de vuelta hay un transitorio, y después de eso aparentemente empieza la acumulación de evidencia, porque fíjense que cuando la coherencia es baja, como en esta línea verde, la pendiente con la que aumenta la tasa de disparo es más baja. Y a mayores niveles de coherencia, la pendiente con la que aumenta la tasa de disparo, la velocidad con la que aumenta la tasa de disparo de estas neuronas, también aumenta, ¿sí? Entonces, bueno, más aún, acá hay otro resultado más aún, si uno se fija eh, la tasa de disparo que ocurre cuando se tomó la decisión, se ve que no importa la coherencia, en general, cuando se llega a los 65 70 disparos por segundo de estas neuronas, ahí se deja de acumular y se toma la decisión. O sea que estas líneas que está acá están alineadas a la decisión, a la sacada, o sea, el movimiento ocular que hacen los monos cuando toman la decisión. Entonces, aparentemente a la vez también hay un umbral de decisión como el que predecían los modelos. Entonces, la historia es contada así, o sea, ahora es más compleja, como les decía, pero hay varias regiones que hacen esto, pero en general hay algunas que están codificando la intensidad
y otras que están, como LIP, acumulando la evidencia. Entonces, más aún lo que se hizo para poner a prueba si esto era cierto, es lo siguiente. Se hicieron experimentos en los que se aplicaron microestimulaciones en estas dos regiones. Entonces, veamos primero lo que pasa si uno microestimula eléctricamente esta región MT mientras la gente está tomando la decisión, durante el proceso de decisión. Bueno, si se estimula MT, que recuerden que codifica la intensidad del estímulo, lo que se espera obtener es un patrón de tiempos de respuesta que son más cortos que antes, pero que tendrían que ser compatibles con un cambio en el drift. ¿Sí? Porque recuerden que MT lo que codifica es la intensidad del estímulo. O sea que si uno microestimula ahí, es como que está hackeando el sistema y diciéndole, en realidad el estímulo era más intenso de lo que vos estabas viendo. ¿Sí? O sea que va a haber un acortamiento de los tiempos de respuesta, se va a llegar antes al umbral de decisión, y tendría que ser compatible con un cambio en el drift. Ahora, si se estimula la otra región, que es la que de alguna forma hace el conteo, porque está acumulando la evidencia, si se microestimula ahí, lo que se ve también es que hay un corrimiento de los tiempos de respuesta hacia tiempos más cortos, pero que eso es más compatible con un corrimiento que tiene que ver con un desplazamiento constante. ¿Sí? Es como esa región que lo que está haciendo es acumular la evidencia, que es de alguna forma como está haciendo el escrutinio de los votos. Si uno hackea esa región y la estimula artificialmente, lo que va a pasar es como si uno metiera más votos dentro de la urna, ¿sí? Para favorecer una de las opciones. Entonces hay un corrimiento lineal hacia arriba de... Eso es lo que uno esperaría. Y uno esperaría, entonces uno lo que puede hacer es, teniendo el patrón de tiempos de respuesta, poner a prueba si lo que está ocurriendo es un cambio en el drift o un cambio en el valor inicial del acumulador, y lo que se encuentra es que según si uno estimula MT o LIP, esos cambios en los tiempos de respuesta son compatibles con estas dos hipótesis, que es lo que uno esperaría si es esto lo que están haciendo. Ok, bueno, entonces con esto cerramos la clase de hoy de acumulación de evidencia. Después nos vemos en la clase para dudas y ejercicios.